La vida y el triste final de Chayito Valdés, su pareja, confirmó los rumores y lloró. Así tituló la prensa cuando la voz de la Alondra de México se apagó para siempre. No fue solo el adiós a una intérprete formidable, fue el cierre de una biografía hecha de coraje, de fatalidades superadas a pulso y de una relación visceral con el público que la eligió como cronista del amor dolido. Este documental cuenta su historia completa: la niñez en Sinaloa, los primeros escenarios, la coronación en Palenques, el accidente que le cambió la vida, las versiones y polémicas que la siguieron, y el tramo final, íntimo, difícil, por momentos silencioso, que desembocó en ese triste final que conmocionó a México y a la comunidad latina. Porque Chayito no fue solo discos y aplausos, fue una vida intensa, con claroscuros y verdades que duelen. Capítulo primero: Infancia, raíces y la voz que nació entre la pobreza. La vida de María del Rosario Valdés Campos, más conocida como Chayito Valdés, comenzó un 28 de mayo de 1945 en Orba, Guasave, Sinaloa, en medio de un hogar donde no sobraba nada, pero donde existía una riqueza intangible: la tradición oral, los corridos del pueblo y la música de las cantinas que se escuchaban desde las calles polvorientas. Su historia, como la de tantos artistas nacidos en el noroeste mexicano, tuvo como punto de partida la pobreza, las dificultades familiares y la necesidad de aprender a sobrevivir desde niña. Chayito creció en un entorno humilde, en el que la vida cotidiana estaba marcada por el esfuerzo de su madre y la ausencia de su padre, quien falleció cuando ella aún era pequeña. Esa pérdida temprana no solo dejó un vacío emocional, sino que también lo obligó a asumir responsabilidades de manera prematura. Mientras otras niñas jugaban, Chayito debía trabajar en las tareas domésticas y apoyar en lo que podía para sostener a su familia. Esa dureza temprana de la vida moldeó su carácter y se convirtió en una de las razones por las que, al cantar, transmitía tanto dolor y tanta autenticidad. Desde muy pequeña mostró un don especial para la música. En reuniones familiares, en los festivales escolares o incluso mientras ayudaba a su madre en la cocina, Chayito cantaba. Su voz no era la de una niña común, tenía un timbre fuerte, rasposo, cargado de matices que parecían anticipar las historias de desamor que algún día interpretaría. Los vecinos y maestros notaban la intensidad con la que cantaba, y pronto fue conocida como la niña de la voz diferente en Guasave. La música, sin embargo, no era vista como un camino profesional. En su familia había preocupaciones más inmediatas: la comida, la ropa, el techo. Por eso, durante mucho tiempo su canto fue solo un escape emocional, un espacio para liberar sentimientos que no podía expresar de otra forma. Ella misma, años más tarde, recordaría: yo no tuve juguetes, tuve canciones. Mi riqueza era cantar lo que escuchaba en la calle, en las fiestas, en las cantinas. Esa frase define con claridad cómo la música fue su refugio frente a las carencias. El primer contacto serio con un escenario lo tuvo en su adolescencia. Participaba en concursos de canto locales, donde no tenía vestidos elegantes ni preparación académica. Llegaba con un atuendo sencillo, a veces prestado, y con su guitarra de segunda mano. Pero cuando comenzaba a cantar, el público se quedaba en silencio. No importaba su apariencia ni la falta de lujos, la potencia de su voz se imponía. Cada presentación la acercaba más a la idea de que su destino estaba en los escenarios. En aquellos años, la radio era la principal ventana hacia el mundo exterior. Chayito escuchaba con devoción a Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís y otras leyendas de la música mexicana. No buscaba imitarlos, pero sí aprendía de sus interpretaciones, estudiando cómo acentuaban las palabras, cómo prolongaban una nota y cómo lograban emocionar al público. Esos referentes fueron, en cierto modo, sus maestros invisibles. Su entorno, sin embargo, no le facilitaba el camino. Al ser mujer y querer dedicarse a un género como la ranchera y el corrido, dominado por voces masculinas, las críticas no se hicieron esperar. Algunos decían que era pérdida de tiempo y que debía dedicarse a un oficio más seguro. Pero Chayito tenía claro que su voz era su mayor riqueza y que sería la llave que la sacaría de la pobreza. Al llegar a la juventud, el destino comenzó a abrirle puertas.
Fue escuchada por un empresario en una feria regional que, impactado por su fuerza vocal, le ofreció presentarse en palenques y eventos más grandes. Ese fue el primer paso hacia su carrera profesional. Y fue también el momento en que adoptó el nombre que la acompañaría para siempre, Chayito Valdés. Capítulo 2: El nacimiento de la Alondra de México. Con su nombre artístico ya definido, Chayito comenzó a recorrer ferias, fiestas patronales y palenques en Sinaloa y estados vecinos. Su estilo particular llamaba la atención, no era una voz suave ni complaciente, sino fuerte, dura, cargada de verdad. Cada canción parecía salir del fondo de su alma. Ese estilo interpretativo pronto le daría un sobrenombre que marcaría toda su carrera, la Alondra de México. Su gran salto lo dio en la década de los 70, cuando grabó su primer éxito nacional, Besos y Copas. La canción se convirtió en un himno para quienes buscaban desahogar sus penas en una cantina, con una botella frente a ellos y la voz de Chayito de fondo. Era una interpretación desgarradora que conectó con un público masivo. La crítica musical coincidía, había nacido una nueva estrella femenina en la música ranchera. A partir de ese momento, la carrera de Chayito fue imparable. Siguieron otros éxitos como Una noche me emborraché, Pajarillo de amor y 3 veces te engañé, temas que se volvieron clásicos y que aún hoy siguen escuchándose en radios, bares y fiestas. Su repertorio no solo incluía rancheras de dolor, también corridos y baladas que ampliaban su versatilidad. En esta etapa comenzó a compartir escenarios con figuras de la talla de Vicente Fernández, Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez. Aunque era difícil para una mujer abrirse paso entre gigantes del género, Chayito lo logró gracias a su autenticidad. No intentaba competir ni imitar, simplemente cantaba con el corazón y eso la hacía única. Su estilo se distinguía de otras voces femeninas de la época, como la de Amalia Mendoza Latariacuri o Lucha Villa, porque Chayito transmitía una crudeza emocional que no buscaba la perfección técnica, sino la verdad del sentimiento. Esa sinceridad conquistó a miles de seguidores que la adoptaron como la voz del pueblo. El impacto fue tal que, en poco tiempo, grabó más de 150 discos a lo largo de su carrera. Una cifra impresionante que habla de su disciplina, de su necesidad constante de grabar y de la enorme demanda de su público. Cada producción traía consigo nuevas joyas que se sumaban al cancionero popular. Chayito también se convirtió en ícono femenino dentro de la música regional. Muchas mujeres de provincia, que antes no se veían representadas en las rancheras, encontraron en ella una voz que hablaba de sus dolores, de sus luchas y de sus sueños. Sus canciones eran confesiones directas, sin adornos innecesarios, y eso la acercaba aún más al pueblo. El éxito, sin embargo, también trajo consigo las primeras tensiones y rumores. La prensa comenzó a señalar supuestas rivalidades con otras cantantes del género, como Paquita la del barrio, aunque nunca existieron pruebas reales de enemistad. Lo cierto es que ambas se convirtieron en símbolos distintos. Paquita como la voz vengativa contra los hombres y Chayito como la intérprete del dolor romántico, pero con la misma fuerza y autenticidad. En este capítulo de Gloria, Chayito Valdés ya no era la muchacha humilde de Guasave que cantaba en ferias locales. Era una estrella nacional, con presentaciones en México y Estados Unidos, con discos que se vendían por miles y con un nombre que resonaba en toda la industria musical. La Alondra de México había desplegado sus alas y nadie podía detener su vuelo. Capítulo 3: La década dorada, éxito, reconocimiento y rumores. La década de los 70 y 80 significó para Chayito Valdés su verdadera consagración como figura de la música ranchera. Su nombre no solo estaba en las radios de México, sino también en los palenques más importantes de Estados Unidos, donde la comunidad migrante encontraba en su voz un vínculo directo con su tierra natal. La cantante llevaba el dolor, la nostalgia y el orgullo mexicano a escenarios abarrotados en Los Ángeles, Chicago, Houston y muchas otras ciudades donde miles de paisanos la recibían como a una reina. Cada presentación de Chayito era un espectáculo cargado de emotividad. Vestida con trajes típicos, muchas veces diseñados especialmente para ella, salía al escenario y, desde la primera nota, lograba que el público se rindiera a sus pies.
Su manera de interpretar no buscaba el virtuosismo vocal, sino la honestidad absoluta. Cuando cantaba Una noche me emborraché, no parecía una simple interpretación. Era como si en ese instante estuviera reviviendo la escena, con la copa en la mano y el dolor en el corazón. La industria discográfica, consciente de su magnetismo, comenzó a invertir más en su carrera. Chayito grababa hasta 3 discos al año, un ritmo extenuante que pocos podían sostener. Su catálogo crecía de manera impresionante y las ventas no se detenían. Para muchos críticos, ella representaba la auténtica voz femenina de la música ranchera, algo que el público agradecía en un género dominado por hombres. Con la fama llegaron también los rumores. Uno de los más recurrentes en aquella época fue el de una supuesta rivalidad con Lucha Villa y Amalia Mendoza Latariacuri, 2 de las grandes intérpretes de rancheras. Los medios de espectáculos alimentaban titulares sobre supuestas competencias por contratos o por canciones inéditas, aunque ninguna de ellas confirmaba esos enfrentamientos. En realidad, más que enemistad, lo que existía era un sistema mediático que buscaba mantener la atención del público con historias de choques entre divas de la música mexicana. Otro rumor constante giraba en torno a su situación económica. A pesar de llenar escenarios y vender miles de discos, allegados a la cantante aseguraban que los contratos con las disqueras no eran justos. Chayito, como muchos intérpretes de la época, no recibía regalías proporcionales al impacto de sus discos. Había ganancias, sí, pero no en la medida en que su fama parecía sugerir. Este contraste entre la imagen de éxito y la realidad económica alimentaba las especulaciones de que, detrás de la gloria, Chayito enfrentaba también grandes preocupaciones financieras. En lo personal, la prensa comenzó a relacionarla con distintos romances. Algunos confirmados y otros meramente rumores. Lo cierto es que la vida sentimental de Chayito siempre estuvo bajo la lupa. El mito de la mujer fuerte, que cantaba con fiereza sobre el dolor y la traición, parecía extenderse también a su vida íntima. Se decía que había sufrido desilusiones amorosas y que, en más de una ocasión, sus canciones estaban inspiradas en historias propias. Durante esos años dorados, Chayito no solo fue una cantante querida, se convirtió en un símbolo de resistencia femenina. Muchas mujeres veían en ella un espejo, una prueba de que era posible triunfar en un espacio dominado por hombres, aunque el costo personal fuera alto. Cada canción, cada lágrima en el escenario, reforzaba esa imagen de mujer luchadora que cantaba para quienes no tenían voz. La crítica especializada llegó a compararla con los grandes íconos masculinos del género. Decían que Chayito Valdés era la versión femenina de Vicente Fernández, no porque imitara su estilo, sino porque lograba el mismo efecto: llenar auditorios con solo abrir la boca. Era, sin duda, la voz femenina que le hacía falta al regional mexicano para equilibrar la balanza. En este periodo, Chayito estaba en la cúspide. Pero, como suele ocurrir con las grandes estrellas, la vida tenía preparado un giro trágico que marcaría un antes y un después en su historia. Capítulo 4: El accidente que cambió su destino. El año 1985 quedaría grabado para siempre en la memoria de Chayito Valdés y de sus seguidores. Lo que parecía una etapa de plenitud artística y personal se transformó en un punto de quiebre doloroso. La cantante sufrió un accidente automovilístico en una carretera de Sinaloa mientras viajaba acompañada de parte de su equipo. El vehículo volcó violentamente y ella recibió un impacto devastador en la columna vertebral. El diagnóstico médico fue claro y cruel: paraplegia. Chayito había quedado sin movilidad en las piernas y los especialistas aseguraban que jamás volvería a caminar. La noticia cayó como un balde de agua fría no solo para ella y su familia, sino para toda la industria de la música. ¿Cómo podría una intérprete de palenques, acostumbrada a recorrer el escenario de un lado a otro, seguir cantando desde una silla de ruedas? Los primeros meses tras el accidente fueron un verdadero calvario. Chayito atravesó largas hospitalizaciones, cirugías complicadas y un proceso de rehabilitación que parecía interminable. Muchos creyeron que ese sería el final de su carrera, que la Alondra de México jamás volvería a cantar. Sin embargo, lo que ocurrió después demostraría la enorme fortaleza de carácter que la distinguía.
A pesar del dolor físico y de las limitaciones, Chayito tomó una decisión firme: no se retiraría. Volvería a cantar, aunque fuera desde una silla de ruedas. Su regreso a los escenarios no fue fácil. En un principio, algunos empresarios dudaban de contratarla, temiendo que el público no la aceptara en esa condición. Pero el cariño de sus seguidores fue más fuerte que cualquier prejuicio. Cuando finalmente reapareció en un escenario, el silencio fue absoluto. Los asistentes contenían la respiración, expectantes ante lo que verían. Y entonces, al entonar las primeras notas de Besos y Copas, la magia se produjo de nuevo. El público explotó en aplausos, lágrimas y gritos de apoyo. La silla de ruedas no había apagado su voz ni su espíritu. Al contrario, había multiplicado su poder emocional. Ese episodio transformó su imagen pública. Ya no era solo la intérprete poderosa de rancheras, ahora era un símbolo de resiliencia y valentía. Su figura adquirió un matiz heroico: la mujer que, pese a la tragedia, seguía cantando con la misma pasión de siempre. El accidente, sin embargo, también tuvo consecuencias duras en su vida personal. Los gastos médicos se dispararon y su salud comenzó a deteriorarse con el tiempo. Los viajes y las giras resultaban cada vez más agotadores, y su cuerpo ya no respondía con la misma facilidad que antes. Pero aún así, Chayito no se detuvo. Grabó discos, ofreció conciertos y se mantuvo presente en el gusto del público durante décadas posteriores. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos medios especulaban que sus problemas económicos se agravaron tras el accidente, pues gran parte de sus ingresos se destinaban a tratamientos y medicamentos. También surgieron historias sobre conflictos familiares por el manejo de su carrera y de sus finanzas. Aunque nunca se confirmaron del todo, lo cierto es que la vida de Chayito se volvió más complicada en esta etapa. Aún con todos esos problemas, ella seguía interpretando con una intensidad desgarradora. De hecho, muchos críticos consideran que sus interpretaciones posteriores al accidente fueron aún más emotivas, porque transmitían la experiencia real del sufrimiento y la lucha diaria contra la adversidad. El accidente de 1985 no solo marcó un antes y un después en la vida de Chayito Valdés, la convirtió en leyenda. A partir de ese momento, su historia no solo se contaba en términos musicales, sino también como la de una mujer que desafió al destino para seguir regalando su voz. Capítulo 5: Años de resistencia, música, rumores y silencios. Después del accidente que la dejó en silla de ruedas en 1985, la vida de Chayito Valdés se convirtió en un testimonio de resistencia. Aunque el golpe físico y emocional fue devastador, la cantante jamás aceptó retirarse de los escenarios. Su regreso fue, en muchos sentidos, una declaración de guerra contra el destino. Ella seguiría cantando, aunque las circunstancias parecieran imposibles. Durante los años posteriores, Chayito grabó varios discos que hoy forman parte de su legado más profundo. Entre ellos destacaron nuevas versiones de sus clásicos, interpretadas con una carga emocional renovada. Cuando entonaba 3 veces Te engañé o Una noche me emborraché, su voz transmitía un dolor más real que nunca, porque cada palabra parecía salir del peso de sus propias vivencias. Su capacidad para transformar el sufrimiento en arte la mantuvo en el corazón del público. En los palenques y teatros donde se presentó después del accidente, la imagen era conmovedora: Chayito sentada en su silla de ruedas, rodeada por mariachis y con el público entregado a su interpretación. Los aplausos no eran solo por la música, sino también por la valentía de una mujer que, pese a las limitaciones físicas, no se rendía. Muchos asistentes aseguraban que verla cantar en esas condiciones era una experiencia que nunca olvidarían. Sin embargo, detrás de esa fortaleza en el escenario, la vida privada de Chayito estaba marcada por dificultades crecientes. Las atenciones médicas eran costosas, y aunque seguía teniendo conciertos y regalías por sus discos, la realidad financiera no siempre coincidía con la imagen de éxito que proyectaba. Algunos allegados aseguraban que las disqueras y representantes no siempre le pagaban lo justo, y que gran parte de lo que generaba su obra terminaba en manos ajenas. Estos problemas alimentaron rumores de tensiones familiares.
Se hablaba de discusiones entre hermanos e hijos por la administración de su carrera, especialmente en los últimos años cuando su salud era más delicada y sus ingresos más limitados. Aunque nunca se confirmaron públicamente, la prensa de espectáculos no dudaba en publicar titulares sobre supuestas disputas en el entorno de la cantante. En paralelo, surgieron comentarios sobre su vida amorosa. Tras el accidente, se decía que Chayito mantenía una relación complicada, marcada por momentos de cuidado, pero también por tensiones y reclamos. Algunos programas insinuaban que su pareja no siempre la trataba con la dignidad que merecía, lo que provocó debates en medios sobre la vulnerabilidad del artista en sus últimos años. Estas versiones nunca fueron aclaradas, pero se convirtieron en parte del misterio que rodeaba a la figura de la Alondra de México. A pesar de todo, Chayito continuó cantando. Su espíritu se mantenía firme y, aunque no llenaba los grandes auditorios de antes, seguía presentándose en escenarios más pequeños y cercanos al público. Estas presentaciones, íntimas y emotivas, reforzaron su imagen de artista auténtica que no cantaba por fama o dinero, sino porque la música era parte de su vida. Cada nota era un recordatorio de que la adversidad no la había vencido. Su última etapa como cantante activa fue también un tiempo de silencios prolongados. Las presentaciones eran cada vez más esporádicas, los discos menos frecuentes y las apariciones públicas muy contadas. La salud comenzaba a pasarle factura, complicaciones respiratorias, problemas circulatorios y dolores crónicos derivados del accidente se acumulaban año tras año. El público, consciente de su fragilidad, la recibía con un cariño especial, como si cada concierto pudiera ser el último. Toda la tragedia con dignidad. El mito de la cantante que cantaba desde una silla de ruedas se convirtió en parte inseparable de su leyenda. Capítulo 6: El triste final y los secretos revelados. El 21 de junio de 2016, la noticia sacudió a México y a la comunidad latina en Estados Unidos. Chayito Valdés había fallecido. Su voz, aquella que había acompañado por décadas los dolores y alegrías de millones, se apagaba definitivamente. La noticia fue confirmada por su pareja, quien entre lágrimas reconoció lo que muchos ya sospechaban: los últimos años de la cantante habían estado marcados por la enfermedad, la fragilidad física y un progresivo aislamiento. La causa oficial fue un paro respiratorio, consecuencia de las complicaciones acumuladas por más de 3 décadas de paraplegia y problemas médicos asociados. Su cuerpo, cansado de tantas batallas, finalmente dijo basta. La noticia generó un profundo impacto en sus seguidores, porque aunque era sabido que su salud era delicada, la confirmación de su muerte fue un golpe que removió recuerdos, nostalgias y sentimientos encontrados. Su funeral se convirtió en un homenaje popular. En Sinaloa, cientos de personas acudieron a despedirse de la Alondra de México. Hombres y mujeres cantaban sus canciones a la entrada del velorio, y algunos incluso llevaban copas de tequila como símbolo de los temas que ella había convertido en himnos de desamor y desahogo. No era una despedida silenciosa, era una celebración de su vida y de la manera en que supo cantar las verdades del pueblo. Durante los días posteriores comenzaron a surgir detalles que hasta entonces habían permanecido ocultos. Uno de los más comentados fue el de su situación económica real. Aunque grabó más de 150 discos y vendió miles de copias, fuentes cercanas aseguraban que gran parte de las regalías nunca llegaron a sus manos. Se habló de contratos abusivos con disqueras y de malos manejos por parte de representantes. Algunos rumores incluso aseguraban que en sus últimos años vivía con recursos modestos, dependiendo del apoyo de familiares y amigos. Otro tema que salió a la luz tras su muerte fueron las supuestas tensiones familiares alrededor de su herencia. Al no dejar un testamento detallado, comenzaron disputas entre algunos parientes por los derechos de sus canciones y las regalías que seguían generando. Aunque la familia intentó mantener la discreción, varios medios de espectáculos reportaron pleitos legales que, hasta la fecha, parecen no haberse resuelto del todo. Su vida amorosa también volvió a ser tema de conversación. Declaraciones de su pareja durante el funeral, cargadas de llanto y arrepentimiento, despertaron especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. Algunos vieron sinceridad en sus palabras, otros interpretaron que escondían culpas y secretos no confesados. Sea como fuere, esas declaraciones avivaron los rumores sobre los conflictos íntimos que habrían marcado sus últimos años.
Lo más doloroso, sin embargo, fue descubrir el aislamiento en el que vivió en su etapa final. Testimonios de allegados afirmaban que, debido a su salud y a la falta de recursos, Chayito pasó largas temporadas recluida en su casa, alejada de los reflectores y con pocas visitas. Esa soledad, más que la enfermedad, fue para muchos el verdadero drama de sus últimos días. A pesar de todo, el legado de Chayito Valdés permanece intacto. Sus canciones siguen sonando en radios, plataformas digitales y en la memoria colectiva de quienes alguna vez lloraron, brindaron o se enamoraron con su voz. Cada interpretación es un recordatorio de su grandeza, de su fuerza y de su capacidad para convertir la vida en música. Hoy, casi una década después de su partida, la Alondra de México sigue siendo recordada como una de las cantantes más auténticas y valientes de la música ranchera. Su final fue triste, marcado por la enfermedad y los rumores, pero su historia es también la de una mujer que, contra todo pronóstico, se levantó del dolor y cantó hasta el último aliento. Capítulo 7: El legado eterno de la Alondra de México. Hablar del legado de Chayito Valdés es hablar de un fenómeno que trascendió el tiempo, los escenarios y las dificultades personales. Su vida no fue solamente la historia de una cantante que alcanzó la fama, sino la de una mujer que transformó cada adversidad en un himno, y cada experiencia dolorosa en una canción que el público adoptó como propia. Su voz, reconocida por ese timbre fuerte y desgarrador, se convirtió en símbolo de las emociones más humanas: el desamor, la traición, la esperanza y la resiliencia. A lo largo de su carrera grabó más de 150 discos, una cifra sorprendente incluso para los estándares de la música popular. Ese catálogo inmenso es un archivo vivo de historias del pueblo, desde los corridos que retrataban realidades duras hasta las rancheras que hablaban del desamor con crudeza. Cada producción no solo respondía a la demanda del mercado, sino también a la necesidad personal de Chayito de seguir cantando, de permanecer en contacto con su público y de reafirmar su identidad como intérprete. Uno de los aspectos más trascendentes de su legado es el impacto que tuvo en la representación femenina dentro de la música ranchera y regional mexicana. Antes de Chayito, los grandes palenques y escenarios estaban dominados por voces masculinas. Ella, con su carácter firme y su estilo único, demostró que una mujer podía llenar esos mismos espacios con la misma fuerza y con la misma pasión. En una época en la que ser mujer en el género era casi un obstáculo insalvable, Chayito se abrió camino a base de talento y disciplina, ganándose el respeto de colegas y la admiración del público. El mote de la Alondra de México no fue un simple apodo, sino un reconocimiento a la belleza y el alcance de su voz. Como una alondra, su canto se elevaba por encima de las dificultades y encontraba eco en todos los rincones de México y de la diáspora latina en Estados Unidos. Ese título la colocó en un lugar especial, donde su figura dejó de ser solo la de una intérprete para convertirse en un emblema cultural. Después de su fallecimiento en 2016, su obra adquirió un nuevo valor. Radios, plataformas digitales y casas discográficas lanzaron recopilaciones de sus canciones más emblemáticas. Temas como Besos y Copas, Una noche me emborraché y 3 veces te engañé fueron redescubiertos por nuevas generaciones que, gracias a la tecnología, encontraron en la voz de Chayito un reflejo de emociones universales. YouTube y Spotify la devolvieron a la conversación pública, convirtiendo a la artista en tendencia décadas después de sus mayores éxitos. Su influencia en otras intérpretes también es parte fundamental de su herencia. Cantantes como Ana Bárbara, Aida Cuevas, Lala Downs y otras voces femeninas han reconocido en entrevistas que figuras como Chayito Valdés abrieron las puertas para que las mujeres ocuparan un lugar protagónico en la música ranchera. El camino que hoy recorren nuevas generaciones fue pavimentado con esfuerzo por mujeres como ella, que enfrentaron críticas, prejuicios y limitaciones para conquistar el escenario con orgullo y dignidad. El rancho y la memoria popular también forman parte de su legado. En Sinaloa, su nombre sigue siendo recordado en ferias, festivales y homenajes. Sus canciones son parte del repertorio popular que se escucha en cantinas, en bodas y en serenatas. En cada brindis donde suena Besos y Copas, Chayito revive como la voz que acompañó la vida cotidiana de miles de mexicanos. Por otro lado, su historia personal marcada por el accidente, la silla de ruedas y su lucha contra la adversidad ha sido narrada como ejemplo de resiliencia. Para muchos, Chayito no solo fue una cantante, sino un símbolo de la mujer que no se rinde, de aquella que, aun cuando la vida la golpea con fuerza,
decide levantarse y cantar. Este aspecto de su historia la convierte en un referente no solo artístico, sino humano. El misterio y los rumores que rodearon su vida también forman parte de lo que la mantiene vigente. La prensa de espectáculos sigue hablando de sus supuestas disputas familiares, de su herencia y de sus romances. Estos relatos, ciertos o no, alimentan el mito de la artista enigmática, de la mujer que siempre guardó secretos y que, incluso después de muerta, sigue generando titulares. Hoy, en 2025, el nombre de Chayito Valdés continúa resonando. Para unos, es la voz del desamor que acompaña noches de copas y lágrimas. Para otros, es la heroína que enfrentó la vida con valentía. Y para las nuevas generaciones, es una figura histórica que representa la grandeza de la música mexicana. Su legado cultural es innegable, fue pionera, fue símbolo y fue ejemplo. Su vida y su triste final son recordatorios de que la fama no siempre garantiza la felicidad, pero también de que el verdadero éxito está en dejar huella. Y Chayito Valdés lo logró. Su voz, su historia y su mito permanecerán vivos por siempre en la memoria colectiva del pueblo mexicano. Capítulo 9. Legado, lo que queda cuando las luces se apagan. Al cabo de los años, el lugar de Chayito Valdés en la música mexicana es claro. Una de las grandes intérpretes de ranchera y corrido de la segunda mitad del siglo XX, una mujer que sostuvo repertorio duro sin pedir permiso y que abrió la puerta para otras voces femeninas en circuitos que parecían vedados. Su catálogo sigue vivo en plataformas y en bandas que la versionan en ferias y fiestas familiares. Besos y copas pasó de clásico radial a canción de herencia, madres que la enseñan a hijas, parejas que la cantan como si fuera confesión. Una noche me emborraché y 3 veces te engañé conservan su filo, escuchadas hoy, suenan tan contemporáneas como en la época, quizá porque el desamor no entiende de calendarios. Los mariachis más finos del país la nombran con respeto, y en escuelas de música regional su fraseo se estudia con atención, donde respira, donde sostiene, como muerde la consonante que da carácter a la estrofa. Esa artesanía, invisible para el gran público, es el corazón de su legado técnico. En la conversación pública, su historia abrió también una discusión sobre accesibilidad y cuidado en la industria. Su regreso tras 1985 y su larga enfermedad a partir de 2003 muestran, con crudeza, lo que una estructura profesional debería garantizar a sus artistas: foros preparados, contratos justos, fondos de retiro, seguros médicos robustos. En ese sentido, su biografía funciona como advertencia y como impulso para mejorar. La prensa y los documentales que la han revisitado tras 2016 coinciden en el adjetivo que más le calza: resiliente. No la resiliencia del eslogan, sino la real, la de quien vuelve a escena contra todo pronóstico y la de quien, al no poder volver, deja una huella que sigue hablando. En el imaginario del norte de México, Chayito es mapa emocional. Es cantina, es feria, es carretera y es cocina con radio encendido. Ese arraigo territorial explica su vigencia más allá de la moda. Uno le escucha y huele tierra mojada, siente sol de tarde, recuerda a una voz que le dijo verdades sin anestesia. Su último acto, aunque ella ya no pudiera ejecutarlo, fue reunir a su gente alrededor de un nombre. La despedida en Sinaloa, la misa, las flores en su tumba, son prueba de una pertenencia que no se compra ni se fabrica, se construye cantando de frente. Y así, cuando suena su voz en un teléfono de esta época, uno no escucha pasado, escucha verdad. Esa, la más rara de las fortunas. Esta fue la vida y el triste final de Chayito Valdés. Su pareja confirmó la desgarradora noticia, la historia completa de una artista que convirtió la adversidad en canto y que, aún desde la fragilidad, sostuvo una leyenda. Si te gustan estos documentales largos, biográficos y sin atajos, suscríbete al canal y acompáñanos en las próximas entregas. Seguiremos contando, con respeto y detalle, las vidas que hicieron de la música en español un territorio de memoria.